Grabar. Ya, los micrófonos están desactivados. Si alguien desea aportar algo a la clase o tienen algún tipo de pregunta, solamente ya saben, alzar la mano en el Zoom para yo habilitarle que pueda indicar lo que desea, ¿no? Ya, continuando por la temática que estamos viendo el día de ayer de control eléctrico, está a la última, bueno, expliqué un poco lo que son los contactores, cuáles son sus partes principales que la componen, su simbología, características, y hoy vamos a ver ya su funcionamiento mediante el simulador que decimos. Como les decía el día de ayer, los que trabajaron conmigo el ciclo pasado, ya trabajamos este simulador, algunos tienen bastante experiencia, entonces creo que se va a hacer más fácil el entendimiento. Igual explicaré poco a poco para las personas que por algún motivo no puedan entender el funcionamiento del simulador, porque vamos a utilizarlo durante todo este mes. Vamos a combinar las clases utilizando el simulador y aparte de eso también trabajaremos en papel, ¿no? Como les decía ayer, en el papel me permite hacer mayores análisis, ya que el simulador, si el circuito no tengo una falla en el circuito, no va a funcionar. En el papel tengo que hacer el análisis mayor para verificar el buen funcionamiento. Entonces, vamos con la parte de contactores, ¿no? Ya vimos sus partes, ¿no? Tenemos una bobina. La bobina es la parte central o el eje del contactor, ¿no? De su alimentación depende el funcionamiento o cambio de sus contactos auxiliares. Siempre va a tener una entrada A1 y una salida A2, tal como se ve en la imagen, el símbolo. Y el nombre puede variar dependiendo de la cantidad de elementos que poseamos. Normalmente es la letra K. ¿Sí? Si tenemos más de un elemento de este tipo, es decir, más de un contactor, será el siguiente K1, K2 y así sucesivamente. En el caso que esta bobina sea parte o conforme una parte de los contactos principales que alimenten un motor, se llamará KM1, ¿no? Si no tengo motores, solamente se llamará K. Denme un momento que siga ingresando. Van ingresando y de una vez ir actualizando la lista. Entonces, esta es la bobina, tiene contactos tipo NA y NC, normalmente abiertos, normalmente cerrados. Aquí tenemos los principales, ¿no? Un NA, un NC. Aquí tenemos uno que tiene la combinación de ambos, NCNA, y aquí tenemos uno que tiene un contacto en común, NCNA. En el simulador es muy importante que al momento de colocar los elementos o las partes que componen un determinado elemento, colocarle el mismo nombre, ¿no? Si usted ubica un nombre diferente, el simulador considera que forma parte de otro elemento diferente. Entonces, como este se llama K, todos se van a llamar K, ¿no? Voy a suponer que mi contactor posee esta cantidad de contactos auxiliares. Todos forman parte del mismo contactor, ¿no? Entonces, cuando se alimente mi bobina, ya sea a través de un mando o directamente, automáticamente sus contactos auxiliares van a cambiar de posición. Los que están en NA pasan en NC y los que están en NC pasan a posición NA. Ahora también habíamos visto un elemento que era el pulsador. Entonces, decía ayer que los más básicos son un paro y un marcha. El paro siempre va a tener un contacto de tipo NC, como vemos en la imagen, y el marcha va a tener un contacto
de tipo NA, ¿no? Uno me permite el paro cortar la alimentación de un determinado circuito y el marcha me permite alimentar un circuito. Todos estos pulsadores van a actuar solamente al momento que yo mantenga presionado el elemento, ¿no? Normalmente van con la letra S, voy a colocarle aquí S1 y S2, S1 paro y S2 marcha, ¿no? Ahora, aquí en el simulador también tenemos líneas para alimentación, ¿no? Alimentación monofásica, trifásica, para parte de mando, para parte de potencia. Aquí donde dice alimentación. Va a ser un pequeño circuito, algo básico, ¿no? Tengo aquí una línea, por ejemplo, L line, línea, y tengo la N que es neutra. A lo último hay una biblioteca de los conductores, cables para conexión, diferentes colores, dependiendo de la normativa, pero la ventaja o una facilidad que me da el simulador, así yo me equivoque de conductor, porque cada uno tiene su nombre, ¿no? Cable fase, cable neutro, cable positivo, cable negativo, así yo me equivoque, igual considera como es un cable normal, ¿no? Es como cuando usted va a trabajar en una instalación, los colores están normados, ¿no? De los conductores, pero si usted lo ubica a toda la instalación mismo color, igual funciona, no tiene nada que ver, no afecta en nada. Así mismo el simulador, ¿no? Entonces, ubico, selecciono, aquí sale un punto, ¿no? En la X, presiono clic izquierdo y muevo, ¿no? Y suelto. Y para que deje de salir ese elemento, toco escape. Ahora le decía lo de la bobina, ¿no? Solamente cuando se alimente la bobina, mis contactos van a cambiar. Entonces va a ser un pequeño circuito para alimentación de la bobina. Tengo primero mi elemento paro, mi elemento marcha y tengo mi bobina. Voy a conectar esos elementos. ¿Sí? La entrada del pulsor paro a la línea y la salida va a ser conectado a la entrada del marcha y la salida del marcha, entrada del contactor de la bobina y la salida va conectada al network. Ahora, ahí no está simulando nada, solamente está haciendo la parte del diagramado. La opción de simulación está en la parte superior, hay un botón de play o simulación y un botón de stop paro para detener la simulación. Si le doy el play, automáticamente se dan cuenta que cambió de color, ¿no? ¿Sí? Aunque yo haya colocado un color diferente, va a trabajar, va a trabajar igual mi circuito. Parece que está ingresando alguien. Entonces, si yo presiono, a ver, tal como está ahí, mi bobina no está alimentada, ¿no? Porque en este punto del S2 está abierto, ¿no? No llega la alimentación. Pero si yo llegase a presionar, automáticamente mi bobina se va a alimentar y todos sus contactos auxiliares cambian de posición, aunque no estén conectados en el diagramado entre sí, ¿no? Presiono, mantengo presionado, está alimentada mi bobina, automáticamente los contactos auxiliares cambiaron de posición, ¿no? Aunque diagramado se puede ver que están lejanos, pero conforman parte del mismo elemento, del mismo contactor. Yo cuando dejo presionar, lo primero que pasa es que se abre el circuito, dejo alimentar mi bobina, automáticamente sus contactos auxiliares vuelven a la posición inicial, ¿no? Abro y sus contactos vuelven a la posición inicial. Entonces, todo va a depender para este elemento de que mi bobina esté o no alimentada. Mientras mi bobina no se alimente, esos contactos se van a mantener iguales. Yo, por ejemplo, aquí a la salida de estos elementos puedo colocarle luces de señalización para poderlos alimentar y también tengo la parte de contactos principales que están acá. Voy a detener la simulación, stop, y voy a colocar los contactos principales.
Los contactos principales siempre van a estar en la parte de fuerza y los contactos auxiliares van a estar en la parte de mano. Como pertenecen al mismo elemento, le ubico la letra K. Si le ubico un nombre diferente, no va a funcionar. Y ahora voy a probar también que actúe o cambie de posición. Le doy play, presiono y también ese tipo de contactos principales van a cambiar de posición. No se olviden que esos solamente están en la parte. La clave del simulador es 4962, la J. Para todas las versiones es la misma. 4962. Entonces, por ejemplo, si yo me equivoco en lo que ubico aquí cada uno, ya no cambia de posición hacia el elemento de la bobina, porque el simulador supone que ese pertenece a otro contactor diferente. Por eso es importante el nombre al momento de simular. Y no solamente al simular, sino también al momento de hacer diagramado. ¿Sí? Este software es netamente para diseño. Existe el software más especializado, disculpe, este software solamente sirve para simulación. Existen software más especializados justamente para diseño, pero no le va a pedir simular. Entonces hay que conocer la normativa justa para que el diagramado esté bien. ¿Ya? Entonces, a usted, por ejemplo, le va a llegar un pequeño plano cuando sean tecnólogos y ustedes van a ser el conexionado. El conexionado es decir, una secuencia de lo que existe en el plano, ¿no? Siempre digo lo mismo. Entonces, yo, por ejemplo, si quiero hacer esto que está aquí, colocar los pulsadores y la bobina, tengo que basarme en el plano. Poder leer e interpretar un plano o un diagrama. Sigo la secuencia, tengo dos pulsadores, un paro y un marcha, y tengo una bobina. Entonces cojo la fase y de la fase conecto a la entrada del pulsador paro. De la salida del paro conecto a la entrada del marcha. De la salida del marcha conecto a la entrada de la bobina del contractor y de la salida conecto al neutro. ¿Ya? Yo siempre digo que cuando se hace un diagrama así es importante o como consejo ir marcando lo que se hace para ver o verificar lo que falta. Existen diagramados que son muy grandes que en un solo plano no alcanza y se necesitan una extensión, es decir, una secuencia de planos para poder culminar. Ya. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera encender luces, puedo utilizar solamente NC y NA, los normales. Y puedo conectar luces de señalización. Esta parte de aquí es el circuito de mando, ¿no? Circuito de mando. Y en el circuito de mando están todos los elementos que me permiten gobernar una determinada máquina y su alimentación, ¿no? En un momento que están ingresando todavía. Tengo que le coloco así. Ya. Ya. Entonces, mi circuito de mando es el más complicado de... Ubíquelo bien, esa es la clave de la moneda. Siempre va a ser la misma. No varía. Cualquier versión que tenga. No, 4962. Ya. Entonces, el circuito de mando siempre va a ser o va a llevar un mayor análisis ya que posee mayores elementos y es el que permite que funcione mi máquina, ¿no? Yo le decía, por ejemplo, los contactos principales están en la parte de potencia. Yo puedo conectarle en este caso, como son tres, voy a conectarle a una alimentación trifásica. Y la salida de mis principales puedo conectarlo a un motor, a una máquina, para que funcione.
Entonces aquí conecto y una opción para colocar los tres cables. Ya coloqué uno. Y acá la salida, ¿no? Siempre es importante que el cableado esté bien, porque muchas veces el diagramado está bien, pero por el cableado que no llega al punto de conexión o se ha pasado, no funciona mi circuito. Entonces, la única manera para que encienda este motor, como se ve en la imagen, coloquémosle aquí M1. Presiono clic izquierdo, automáticamente se abre una pequeña ventana donde me indica los puntos de conexión que puedo modificar y también puedo modificar el nombre del elemento que esté trabajando. ¿Ya? Si le doy play, mi motor no está encendido porque mis contactos principales están abiertos y para que cambie de posición debo de alimentar mi bobina. Voy a presionar. Aquí todavía no funciona porque le cambié el nombre, no, aquí dice K1. Voy a colocarle KM porque ya es un motor. O sea, este sería como es, pertenece, forma parte del contactor que permite el funcionamiento de un motor. Voy a colocarle KM. KM1. KM1. ¿Ya? Ya esto también va a colocarle KM1. Ahora sí, voy a simular, presiono, en marcha, y como se alimenta mi bobina, automáticamente cambia de posición mis principales y comienza a girar el motor en ese sentido, el sentido horario, ¿no? Deja de presionar, se corta la alimentación y por lo tanto mi motor se va a apagar. Entonces, si se dan cuenta, yo lo que estoy manejando, lo que estaba manejando es la parte de manos, ¿no? Este es mi tablero, pero para que actúe mi parte de potencia voy a depender de la parte de manos. Voy a colocarle aquí, este es el circuito de potencia o fuerza, la pueden conocer, ¿no? En la parte de potencia o de fuerza del circuito, principalmente va a tener la parte de la alimentación principal, voy a tener contactos principales, protecciones y la máquina, en este caso el motor. Son menos elementos, pero van a depender del funcionamiento de la parte de mano. Ahora, voy a utilizar las luces. También voy a utilizar las luces, ¿no? Toco stop, paro y las luces voy a utilizarlas para indicativo. Aquí donde está la bobina y señalización está justamente la parte de señalización, ¿no? Que puedo colocar para indicar el encendido y el apagado de una máquina. Entonces voy a conectar, conecto y a la salida de estos elementos, estas partes del contactor, ubico las luces. Aquí tengo, ¿no? Señalización, tengo también un timbre, un zumbador, una sirena. En este caso solamente son luces. Cojo las luces, hay también una caja intermitente si deseo, y conecto a la salida de los auxiliares, uno NC y uno NA. Ahora voy a cambiar los nombres. L1. Sí, siempre, la mayoría de las luces tienen la letra L, ¿no? De luz light. Y también los colores. En este caso, una me indica el apagado. Una luz me indica el encendido y una luz me indica el apagado. Si le doy al play, ¿sí? Esto está en mi tablero, ¿no? Esto que está conectado está en el tablero. Yo veo en mi tablero que tengo pulsadores,
Tengo un contactor y tengo dos luces. Si veo esta luz encendida, la segunda, la L2, significa que mi motor está apagado, que no está funcionando. Si presiono S2, se apaga L2 y se enciende L1 que me indica que el motor está encendido. Es decir, que yo solamente viendo el tablero, la parte de mando, puedo saber en qué condiciones de trabajo o no está mi motor. Si está encendido, si está apagado, si tiene falla, sobrecarga, cortocircuito, etcétera. Solamente guiándome a las luces. ¿Ya? Debo presionar, se enciende el que indica el apagado y se apaga el que indica el encendido. ¿Ya? Entonces, este es un circuito de paro y marcha sin enclavamiento, ¿no? Aquí tengo un paro que aún no utilizo, pero ya voy a utilizar cuando haga el enclavamiento, ¿no? Entonces, solamente cuando presionando, se va a encender. Puedo ubicar más motores, ¿no? Con mayores contactores. Puedas conectarlo al mismo contactor, pero no es aconsejable. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Porque tenemos 6 minutos para la primera hora. Se ve que el micrófono está apagado, está desactivado. Si desean preguntas, alzan la mano para habilitarlo. Entonces, este es lo básico del simulador. Bueno, antes que acabe el tiempo, aquí tengo varias opciones para el simulador. Voy a darle stop para que vean. Tengo la parte de archivo para importar y exportar imágenes, la opción de imprimir, ver la presentación preliminar, cómo se vería antes de imprimir, ¿no? Le toco ahí. Miren, si yo fuese a imprimir, no sé si se ve, saldría así, ¿no? Tengo que mejorar la escala y la ubicación del cajetín, ¿no? Aquí tengo esta opción, ¿no? También tengo esta opción de configuración para cambiar el formato de la hoja a 3, a 4, ya sea horizontal o vertical, el tamaño de la hoja. Puedo también cambiar el cajetín. Hay dos opciones, dos tipos de cajetines aquí. Cajetín 1 y cajetín 2. Y también para aumentar la escala. Si yo le aumento la escala, le puedo ubicar aquí un valor mayor a 1. 4 coloqué. Y ok, ¿no? Y si me voy de nuevo a la presentación preliminar, mire, ya ahora se pasa porque aumenté la escala. Entonces tengo que ir jugando con el nivel de la escala para que pueda entrar dentro de mi hoja al momento de imprimir, que es muy importante. Tengo la opción de editar. Aquí, por ejemplo, el cajetín para llenar los datos, dibujado. Puedo colocarle la fecha si deseo. La fecha. El nombre de la persona que dibuja. En este caso soy yo, ¿no? Comprobado. La persona que aprueba el diagrama. Tengo la entidad. Si ya sea entidad pública o privada, en este caso el instituto. El título, práctica 1. Y puedo centrar esta información, ubicarle a la izquierda a la derecha, ¿no? Tengo solamente un archivo. Toco OK. Y en la parte de abajo, si me voy, se dan cuenta que ya se han llenado los datos, ¿no? No tuve que hacer el cajetín, solamente llenar los datos. Y si quiero, puedo modificar el cajetín porque hay una opción. Sí, sí se va a tomar esto. Y es parte de la práctica también, del examen práctico, la juega. Entonces, si ya lo tengo utilizado, creo que la mayoría, como decían antes, ya lo he utilizado, se le va a hacer muy fácil. Y si no, tienen tiempo para practicar bastante, porque no es complicado el diagramado, ¿no? Hay que tener los elementos para poder hacer los diagramados. No se olviden cuando se guarda estos tipos de archivos, hay una especificación para el guardado, ¿no? Todo archivo que se guarde tiene que tener terminación .k, ¿no? Por ejemplo, este de aquí
voy a colocarle práctica 1.cat, ya sea minúscula o mayúscula. Esta terminación .cad.cat es importante, ya que si yo no lo guardo de esta forma, la siguiente ocasión que quiera abrirlo no me va a permitir. La clave y el guardado es importante para la siguiente ocasión poder abrir los archivos que quisiéramos, ¿no? Siempre terminación .cat. Ya. Entonces, se nos va a acabar el tiempo, igual nos conectamos, ¿no? Para practicar, vamos a practicar lo que más se pueda. Luego tengo la opción de guardado, la opción de hacerle el zoom si deseo, de quitarle el zoom, volver a la parte anterior. Tenemos elementos, fusiles, portafusibles, alimentación de transformadores, y hay una opción que está en lo último que es PLC. Yo les indicaba que este de aquí es la versión 3, el que yo tengo. En la versión 4, este diagramado me permite llevarlo a la parte física de lo que he podido ver, ¿no? Entonces, esto va a aparecer el motorcito, va a aparecer el contactor, etcétera. Este aquí creo que no tiene, solamente, por ejemplo, aquí están los PLC, ¿no? En estos PLC sí se puede hacer, pero en los motores creo que no se puede. Ya. Estas son las opciones más utilizadas. También puedo escribir. Y esta la letra para escribir, aumento, disminuye el tamaño. Para colocarle, por ejemplo, un título en la cabecera del cajetín. Práctica 1. Y puedo ubicar, ¿no? Aquí puedo agrandarle clic izquierdo, cambiarle la fuente, un mayor tamaño, si deseo. Aquí fuente, aumento o disminuyo el tamaño y el tipo de letra. Todavía. Se abrió la ventana, debe salir, cancelar. Y bueno, también la opción de colocar figuras, flechas, etcétera. Opciones de imprimir, también me permite guardar el documento en PDF. Puedo guardarlo en archivo .cat como archivo del software, o también puedo guardarlo como archivo en PDF. Se nos va a acabar el tiempo, no se olviden, se conectan de nuevo, que falta menos de un minuto.